hablar de un tema que nos atañe a todos y a todas. Están con nosotros Arturo Pérez Gaviño y Celso Marrancini. Vienen a hablar de una institución que probablemente es la institución con mejor relaciones públicas en República Dominicana, que es la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Años, varias décadas de servicio en la República Dominicana, aportando y casi siempre, Celso, buscando el soporte de la gente para un trabajo como que no necesitaría que se haga. ¿Cuál es el cuadro, cuál es la situación de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y cuáles son los retos que se plantean en este momento? Mira, básicamente el reto siempre es servicio, es mejorar la calidad del servicio y ampliar la calidad del servicio. Indudablemente eso conlleva una necesidad de recursos económicos. Ya nosotros tenemos un presupuesto de cerca de 1.000 millones de pesos al año. 1.000 millones de pesos, es un ministerio. Bueno, eso es un ministerio bien llevado. Y arriba de eso nosotros damos atención a más de 1.200.000 pacientes al año, con casi ya 34 filiales alrededor de todo el país. Entonces, indudablemente, el presupuesto del Estado se ha mantenido congelado desde el año 2007, que son 67 millones de pesos al mes, al año. Y sí hay un aporte de parte de la presidencia, un aporte extraordinario, que oscila entre 20 y 40 millones al año. El reto pues viene de pago de la seguridad social o viene de los trabajos que nosotros hacemos de recolección de fondos. Este año se nos ha prometido y tenemos un gran apoyo de parte del director de presupuesto y de parte de algunos de los senadores, entre ellos Rubén Cruz, que ha hecho un trabajo extraordinario en Atomayor, y de parte de Charlie Mariotti, que nos han prometido que se van a convertir en nuestros padrinos en el aspecto del presupuesto para mejorar. Nosotros terminamos cada año con un déficit que tenemos que resolverlo mediante rifas, mediante solicitudes al sector privado y al propio gobierno. Arturo, ¿cuáles son los servicios que está prestando rehabilitación en esas 30 y tantas filiales que tiene? Que ¿está atendiendo gente con qué naturaleza de lesiones, de discapacidad? Estamos atendiendo discapacidad del aparato locomotor, todos los problemas del aparato locomotor, dolencias, problemas de las articulaciones, problemas de la espalda, dolores, los accidentados de motores, que en este país abundan. Vamos a hablar de los accidentados de motores. ¿Qué cantidad de la gente que va a rehabilitación está asociada a accidentes con motocicleta? Ahora mismo 15 pacientes, de 100 pacientes que van a rehabilitación, 15 son accidentados de motores. O sea, es el 15%, 15% del 1.200.000. Del 1.200.000. Ajá. Y es increíble porque hará unos años, cuando se comenzó a hacer las competencias en las entradas de los pueblos de motores, los motoristas acostados en los motores a grandes velocidades y con una población de dominicanos que va a apostar a esa carrera, ya esa competencia produce dolencias terribles. O sea que ya ustedes tienen una naturaleza de pacientes asociada a las carreras de motocicleta. Claro, a las entradas de todos los pueblos de este país, a partir de las 5 de la tarde, hay una competencia de motores. Suerte que AMET no se ha dado cuenta. Bueno, pero eso lo sabe el país entero. Quizás no ha llegado la noticia a AMET, pero esa es la realidad. Y evidentemente los motoristas andan en todas las vías, en contravías. Bueno, aquí hay 2 millones de motocicletas. La mayoría sin papeles, sin documentos y sin seguro. Los motoristas andan sin casco y sin protección. Y yo pienso que tiene que llegar un momento en que el país haga un alto y diga que tenemos que cambiar, porque no solamente es el problema de los motoristas, la manera como nos manejamos en las calles y en las carreteras. ¿Ustedes tienen una idea de cuánto le cuesta a rehabilitación el servicio de atención a estos accidentados? Mira, la presión que nos mete eso es inmensa, sobre todo con el aspecto de las prótesis, porque entonces la consecuencia de eso no es que se dan un golpe y van a terapia
y a los 3 meses están sanos, ¿no? Es que pierden brazos, pierden piernas. Y a eso tú tienes que agregar el problema del narcotráfico, que te llegan con balazos en la espalda, que están ya... Espérate, Celso, tú estás mezclando una cosa con la otra. Bueno, porque hay que hablar de eso aparte. O sea, rehabilitación ya tiene un 15% de su atención dedicada a los accidentes de motocicleta. Bueno, yo decía... Y entonces ahora tú me estás diciendo que hay un tipo de dolencia que está asociado al narcotráfico. Claro. A la violencia callejera. A la violencia callejera. Hay que va en ascenso. En ascenso. Anteriormente uno tenía accidentado por la violencia callejera que iban con heridas, pero ahora van con lesiones y con amputaciones de brazos y de piernas. Y de piernas. O sea, entonces, eso a nosotros, el problema de las prótesis, oye, es una presión económica inmensa, porque son muchachos jóvenes que han perdido un brazo, que han perdido una pierna, y que sobre todo con el aspecto de los motores, yo decía el otro día, el polio desapareció gracias a la vacuna, pero desgraciadamente la vacuna contra los accidentes de motores no ha aparecido todavía. Y a veces vemos que las autoridades aprietan un poco más eso que explica Arturo de las carreras en las entradas de los pueblos, en la autopista. La 6 de noviembre, que yo tengo que tomarla todos los días. He visto que ha disminuido, pero como quiera tú los ves de vez en cuando acostados en los motores a una velocidad increíble, donde se encuentran con una piedrecita en el camino y tú tienes una persona o muerta o ya discapacitada para el resto de la vida. Entonces eso es un costo no para rehabilitación, eso es un costo para su familia y para el país y para la sociedad. Porque además de eso pasan a formar filas de personas que tienen que ser mantenidas, que realmente pueden producir, y si producen es muy poco. Cuando ustedes dicen que tienen 2 tipos de pacientes que ya lo tienen clasificado, o sea, el paciente víctima de un accidente de motocicleta y el paciente víctima de violencia delincuencial. Celso está hablando de la prótesis, pero ¿cuánto dura el tratamiento o cuánto puede durar el tratamiento o la atención que le da rehabilitación a esos casos? Todo va a depender de hasta qué grado la lesión afecte la ambulación y el desempeño del paciente. Hay pacientes que pueden recuperarse en 3 meses, en 6 meses, y hay pacientes que pueden durar más de 1 año. Aquellos pacientes, por ejemplo, amputados, van a ser pacientes de rehabilitación toda la vida, porque después que se mejora la dificultad en la amputación, comienza el proceso de evaluarlo para llevarlo a una clínica de amputados, donde le van a establecer y a diseñar una prótesis de acuerdo a sus condiciones para desempeñarse en la comunidad, en el trabajo y en el sitio donde vive. Y esa prótesis, cada cierto tiempo él tiene que ir a rehabilitación, a hacer los ajustes y a reparar cualquier daño que tenga en la elaboración, en la presencia de la prótesis. Y es un paciente que por años estará con nosotros. Mira, y Altagracia, uno de los problemas, tú dices, ¿cuánto dura? Pero Arturo te dice, bueno, el paciente puede durar. Te voy a decir mi caso, por ejemplo, yo me caí el año pasado y tuve una operación muy severa en la pierna derecha. Hace 1 año yo todavía estoy recibiendo terapia. Pero ese no es el problema fundamental. Ese es un problema, sin duda. Pero el otro problema es el costo que le significa al paciente el transportarse todos los días o 2 o 3 veces a la semana a la terapia. Por eso es que nosotros nos hemos visto en la necesidad de crear filiales alrededor de todo el país para no solamente reducir el costo de tener que traer un paciente del interior, sino de que ir aumentando la cantidad de los servicios que una población creciente, una población envejeciente, una población que necesita, por consecuencia de los accidentes, atención diaria. ¿Usted tiene filiales en todos los municipios o en los más grandes? Casi en todos. Sí, tenemos bastante. Tenemos 33 y estamos preparándonos en Jaina y en Rancho Arriba. ¿Por qué Jaina y Rancho Arriba? Porque me parece curioso
Uno un municipio intramontano y otro una periferia urbana. Bueno, aunque en Jaina hay más motocicletas que en muchos lugares. No, y hay una cantidad de trabajadores y hay una cantidad de residentes. Sí, hay una zona industrial. Sí, y es el municipio con mayor concentración poblacional del país, sí, en cuanto a tamaño. Al tamaño. Y más, el 33% de los pacientes de la filial de San Cristóbal son de Jaina. Ok. Y ustedes pueden, interesante en la planificación, identifican sí, a dónde está la mayor demanda. O sea, dice Celso que es 1 millón de pesos. A mí me sorprendió que el presupuesto ya... 1.000 millones de pesos. Esos son 90 millones de pesos mensuales, con un volumen de una operación así. ¿Cuál es su proyección en el tiempo? ¿Hacia dónde va rehabilitación? Porque yo lo estoy viendo ya como un ministerio. Doña Mary siempre ha llamado la atención de la importancia de tener centros de rehabilitación en todos los municipios del país, de manera que los pacientes no tengan que ir a desplazarse, porque el costo, como imagínese, voy a poner un ejemplo de un municipio, el municipio más aislado es Pedernales, está a 2 horas de Barahona. Sí. Y nosotros ya hemos establecido contactos y hemos hecho gestiones para ir tiene una población pequeña, pero está a 2 horas de la otra ciudad más cerca. Sí, y una carretera poco transitada. Y se tiene que ir todos los días. Si tiene que ir todos los días es un problema. Hay gente que yo supongo que se tiene que mudar de sitio para recibir atención. Y otra cosa, los choferes de carro público abusan. Cuando un paciente tiene que ir en una silla de ruedas, en vez de cobrar 200 pesos o 300 pesos, que es la tarifa, le cobran 500. Pues tienen que abrir el baúl y meter la silla en el baúl. Sí, eso del sistema de transporte nuestro dificulta mucho el traslado de los pacientes. Casi siempre es en taxi que tienen que movilizarse. ¿Qué es lo que se usa en otros lugares del mundo para atender a la gente con discapacidad? Hay transporte especializado y habilitado con rampas que los pacientes pueden subir en silla de ruedas, y hay una rampa que sube y baja con motor, y dentro del vehículo hay unos espacios que el paciente en silla de ruedas puede estacionarse dentro del vehículo y resulta cómodo, y hay transporte permanente durante todo el día. La Universal, el Seguro Universal los tiene 2 o 3 vehículos excelentes. Para lo que tiene. Para sus asegurados. Para sus asegurados. Yo espero un día de esto convencer a mi querido amigo Nino Izquierdo que nos done uno. Nino, ya la solicitud está en el aire. A ver si eso es posible. ¿Cuáles son las metas que tiene la Asociación Dominicana de Rehabilitación? Y hay un tema también que quiero hablar, porque el otro día lo comentaba aquí con nuestro urbanista, el tema de la accesibilidad. Bueno, nosotros entendemos que poco a poco vamos a ir desarrollando nuevos servicios y nuevas instalaciones en todo el territorio nacional. Hay unas previsiones. La Junta Directiva Nacional ha previsto que es importante consolidar lo que hemos hecho, formar personal profesional con mejores calificaciones, establecer unos procesos con un servicio de tecnología bien diseñado que nos sirva a los propósitos de seguir creciendo y de seguir fluyendo con la información que se produce con las atenciones en todo el territorio nacional, que debemos concentrar en Santo Domingo, como toda esa data. Y evidentemente que afinar y racionalizar todos los procesos de manera que rehabilitación sea una institución de servicio eficiente, ágil, dinámica y dispuesta para seguir creciendo en estos tiempos. Cuando usted dice profesionales, ¿cuáles son los profesionales? ¿Cuál es la naturaleza de la formación del profesional al servicio de rehabilitación? La Asociación Dominicana de Rehabilitación tiene un grupo de profesionales que son parte de los servicios, que es el terapista físico, es el terapista ocupacional, es el terapista del lenguaje y el terapista de aprendizaje. Esos profesionales
luego de muchos años de acuerdo con universidades, se han ido formando, y ya nosotros en el país tenemos 2 universidades que forman licenciados en terapia física, licenciados en terapia ocupacional. Ahora estamos haciendo gestiones de abrir la carrera de terapia del lenguaje en la Universidad Católica Santo Domingo y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tienen previsto la apertura para el próximo semestre de las carreras de terapia física, terapia ocupacional y terapia del lenguaje. Pero adicional a eso, nosotros creemos que por el crecimiento y el desarrollo que ha experimentado la institución, nosotros tenemos que ir pensando en profesionales ya con maestría. Y para esos fines hemos hecho acuerdos con la Universidad de Utica de Nueva York, que es una de las universidades que más avanzada en materia de rehabilitación de Estados Unidos, y con la Universidad de Texas, para ir formando nuestros profesionales para que en crecimiento ya por encima del grado, de manera que podamos también combinar un trabajo con esas universidades, para que esas universidades, sus estudiantes de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje e intervención temprana, puedan hacer las prácticas clínicas aquí y el personal nuestro pueda supervisarla. Entonces, en la medida que nosotros cada vez tengamos mayor crecimiento profesional, pues vamos a tener más facilidades de formalizar ese acuerdo. Ya de hecho, las prácticas clínicas se están haciendo en el país. O sea que vienen esos profesionales de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y lo estamos haciendo de manera que no solamente se haga en Santo Domingo, sino que se puedan desarrollar en todos los programas nuestros en el país. Es decir, que todos los profesionales nuestros de las diferentes filiales tengan una capacidad más o menos similar en términos de estandarización de los procedimientos y de los procesos. Necesito una pregunta que no se debe quedar en el aire, y es la accesibilidad. Ese es un problema serio en el país. Incluso hay instituciones que ya se han concientizado con eso, pero a veces no tienen las medidas adecuadas. Tú ves rampas que lo hacen. Con unos grados de inclinación. Que no hay una silla, bueno, no una silla de ruedas. Yo te aseguro que yo no subo la rampa, me voy por la escalera, porque la rampa es tan inclinada que probablemente uno termina. Y recuerdo un sitio que voy mucho, que es una institución con mucha sensibilidad social, y les advertí el otro día de que gracias a Dios no me fui hacia atrás, porque quien venía conmigo me aguantó, porque la rampa era tan y tan pronunciada. Los mismos ayuntamientos han empezado a hacer en las esquinas de las aceras rampas, pero entonces te dejan un espacio tan ancho en la cuneta que la rueda de adelante de la silla de ruedas cae ahí. Entonces hay que ir concientizando. Pero Celso, en eso de accesibilidad, a mí me sorprendió que yo estuve en la ciudad haitiana de Fort Liberté. Que bueno, Haití es un país tan pobre que uno no piensa que un planificador urbano en una ciudad pobre pueda. Y en todas las esquinas, en ambas direcciones, había rampas. Pero además, bien hechas. Bien hechas. Pues yo andaba con la hija mía que es arquitecta y ella se sorprendió. O sea, no hay una legislación, por ejemplo, cada vez que un alcalde dice, vamos a construir aceras y contenes, porque eso es tan común aquí, que le den un contrato a alguien para construir aceras y contenes, que tomen en cuenta a las personas que tienen discapacidad. No existe. Yo creo que eso hay que hacerlo, que sea obligatorio. Hay la disposición, hay incluso un reglamento 007 del Ministerio de Obras Públicas, que son normas establecidas desde hace muchos años para la construcción de las edificaciones, pero evidentemente son letras muertas. No, pero tampoco, yo creo que es un problema de ir concientizando, porque inclusive en estos edificios públicos nuestros, algunos muy viejos, ya tú te encuentras que han puesto elevadores que antes no existían. Por ejemplo, el caso que yo recuerdo especialmente, porque he ido muchas veces, el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no tenía un elevador, y ya hace varios años que tiene un elevador. Pero las escuelas nuevas no tienen accesibilidad. Desgraciadamente. No. Entonces uno no entiende, aquí se han construido
1000 escuelas sin y accesibilidad. ninguna tienen accesibilidad. No, un error tremendo. Y no solamente eso, sino que el ministro actual quiere propiciar y auspiciar, que es muy buena idea, la inclusión educativa. Sí, pero las escuelas... Entonces, no es fácil que se dé la inclusión educativa si nuestras escuelas no tienen las vías de acceso establecidas. Muchas de las escuelas lo que hacen es que cambian los cursos. Si tienen alguna persona que no puede subir escaleras, bajan el curso al piso. Al primer nivel. Pero no están construidas pensando en eso, desgraciadamente. Eso debió ser parte de ese modelo de construcción de todas estas escuelas que nosotros hemos construido en los últimos 6 años. Eso, sin duda, hay una conciencia importante de parte de la vicepresidenta de la República que hay que reconocerlo. Está muy preocupada sobre el aspecto de la accesibilidad, y nosotros tal vez debíamos de copiar el modelo de Ecuador por una razón que fue primero el vicepresidente que ahora es presidente. Exactamente. Incluso yo estaba el otro día en Estados Unidos en un sitio que vende vehículos adaptados, porque alguien necesitaba uno y yo fui a chequearlo, y me dice que la cantidad de vehículos y de accesorios que se exportaron en su momento a Ecuador fue inmenso. ¿Por qué? Porque el vicepresidente Lenín no solamente tenía la necesidad, tenía la conciencia. Ahora me imagino que será mayor todavía porque es presidente de la República. Ahora, nosotros no tenemos que esperar a que alguien llegue en una silla de ruedas con muletas. Nosotros tenemos que tener una conciencia de nación, y en eso apreciamos lo que la vicepresidenta está haciendo, que está muy consciente de la accesibilidad. Y otra cosa es el cumplimiento de la ley de los empleos. La ley dice claramente que el sector privado debe emplear un 3% de personas. A mí no me gusta mencionar incapacidad, porque yo digo que incapacitados somos todos. A uno se nos ve más que a otros, pero al fin y al cabo incapacitados somos todos. Algunos peores todavía, pero no entremos en ese tema. Que realmente está preocupada en hacer, y el aspecto del trabajo, que la ley dice que el sector privado debe de emplear 3 personas con necesidades. El 3% con necesidades especiales, y el sector público un 5%. Yo creo, no sé cuál es la institución, excepto rehabilitación, por supuesto, que lo cumple. Yo conozco por lo menos 2 negocios que tienen personas que obviamente están cumpliendo la ley. Y es visible que tienen la persona con discapacidad, pero hay lugares como México, en el aeropuerto casi todos los empleados que están claro, pero tú te imaginas, tienen alguna discapacidad. Los call centers, las distribuidoras, y en eso hay que mencionar a Edesur, que tiene realmente un programa importante, y yo creo es posible que sea una de las empresas del país, públicas o privadas, con mayor cantidad de personas con necesidades especiales. Pero los call centers podrían tener cantidad de personas, pero tú empiezas porque no es solamente contratarla, tú tienes que hacer la facilidad de la accesibilidad, tú tienes que tener un baño con las características especiales para que la persona pueda entrar con la silla de ruedas, para que los inodoros tengan la altura adecuada, las barras. A veces es simpático hasta en los Estados Unidos, cuando tú pides una habitación para handicap, y ellos entienden que lo resuelven con poner el visor a una altura más bajo y ponerte la barra del closet más baja, y ahí está resuelto. No, eso no es verdad. Está el hecho de que tú puedas entrar en una silla de ruedas al baño, y que tengas una serie de facilidades en la cama, etcétera. Pero yo creo que todo eso podemos irlo convenciendo, y es parte fundamental del trabajo de rehabilitación, porque no hacemos nada con rehabilitarlo y que después no pueda ser una persona útil a la sociedad. Decía Arturo, ¿cuáles eran los proyectos a futuro de la Asociación de Rehabilitación? ¿Cuáles son los retos económicos ellos? Los retos económicos siempre los tenemos nosotros, cada vez que vamos a elaborar, pero el presupuesto es un reto. Pero hay algo que yo siempre recuerdo, y es en una oportunidad, y yo era un niño, y mi mamá, y está en el libro de los 50 años,
que mi mamá me decía, no sé si vamos a poder mantener rehabilitación porque no nos alcanza el presupuesto, que son 300 pesos. O sea, bueno, que nada, es un reto como toda empresa. Esto es una empresa social y una empresa donde uno lo que sí quisiera, a mis amigos del sector privado, que lo que nosotros estamos haciendo es devolviendo ciudadanos útiles, y al gobierno le diría que en gran medida estamos asumiendo la función que debía hacer el Estado, que lo hacemos de mil amores, pero que también recuerden que eso hace falta dinero. Bueno, muchísimas gracias a Celso, Arturo Pérez Gaviño. Ya usted sabe, hay siempre que saludar la existencia de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.